Les voy a invitar a orar para que demos espacio, ¿no es cierto?, al estudio de la palabra, que va a estar a cargo de nuestra pastora Jessica. Les invito a orar. Bendito Dios, gracias le doy, Señor, por esta oportunidad en que pudimos alabar, Señor, su nombre, pudimos orar también, Señor, por las distintas necesidades. Gracias, bendito Cristo, porque usted puede hacer uso de nosotros, Señor, Padre amado, para poder llegar a otras personas, a aquellos que no han sido todavía alcanzados. Gracias, bendito Cristo, porque tenemos su palabra, Padre amado, y que al poder estudiarla, Señor, nosotros cada vez aprendemos algo nuevo. Bendíganos, Padre, así tal cual estamos, Señor mi Dios. Abra nuestra mente y nuestro corazón, Señor, también para que podamos entenderlo. Líbrenos, Señor mi Dios, del enemigo que busca distintas formas para dañarnos, Señor, para que nosotros no tengamos interés también de participar en nada, Padre amado. Cúbranos, Señor, Padre amado, con ese amor inmenso que cantábamos, Señor, al principio, con ese amor, Señor, que perdona todo, que usted ha sido tan bueno con nosotros, Padre amado, desde hace tanto tiempo, Señor. Gracias, Padre, le doy en esta noche. Le pido, Señor, que bendiga a la pastora Jessica, Padre, y todo lo que ella ha preparado, Señor, y que nosotros podamos entenderlo. Se lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, pastora Jessica. Amén. Amén. Todavía no. Ay, me pongo media nerviosa cuando me toca poner las canciones y hacer esas más cosas más tecnológicas, porque todavía no me manejo tan bien con el tema del Zoom, de la aplicación de Zoom. Pero gracias a Dios, de a poco vamos aprendiendo. El día de hoy nos corresponde, queridos hermanos, todavía estamos en el capítulo 1 del libro de Hechos, pero ya estamos en la última sección del capítulo 1, que corresponde desde los versículos, desde el 15 hasta el 26. Eso es lo que nos corresponde hoy día, ¿cierto? Y saben ustedes que cuando estaba estudiando esta lección, me pareció tan... parecía que estaba leyendo un libro de Agatha Christie, un libro de estos libros de investigación policial, de intriga y suspenso, porque precisamente en esta sección, en estos versículos, la palabra nos habla de lo que sucedió con Judas. Y bueno, luego después nos habla también lo que corresponde a la elección del reemplazo de Judas, que es la elección de el discípulo que completaba a los 12, ¿cierto? Porque al fallecer Judas o suicidarse, literalmente quedaron 11 discípulos. Bueno, pero vamos a comenzar con leer la palabra que se encuentra entonces en Hechos 1, desde el 15 al 26. Yo sé que todos ustedes tienen sus Biblias, que es la versión Reina Valera 1960. A ver, díganme, háganme así con el dedito. ¿O tienen otra versión? ¿Todos tienen la 1960? ¿La Reina Valera? Yo tengo la NTV. No. NTV, Nueva Tradición Viviente. Muy bien, ya. Entonces, como todos tienen esta versión, yo voy a leer otra versión. Ay, no. La versión traducción lenguaje actual. Porque esta versión es una versión que fue escrita para el libro. Entonces, tiene un lenguaje muy claro, pero de todas maneras ustedes igual
Igual vamos a leer la Gracias, versión buen día. Reina Valera, pero vamos a leer la versión traducción lenguaje actual. Y dice así: estos seguidores de Jesús eran un grupo muy unido y siempre oraban juntos. Con ellos se reunían los hermanos de Jesús y algunas mujeres, entre las que se encontraba María, la madre de Jesús. Todos los de este grupo eran como 120 personas. Un día en que todos ellos estaban juntos, Pedro se levantó de pronto y les dijo: queridos amigos, todos sabemos que a Jesús lo arrestaron porque Judas llevó a los enemigos de Jesús hasta donde él estaba. Eso ya lo había anunciado el Espíritu Santo por medio de David. Así lo dice la Biblia y así sucedió. No hay que olvidar que Judas era uno de los nuestros y que trabajaba con nosotros cuando traicionó a Jesús. Con el dinero que le dieron fue y compró un terreno, pero luego se cayó de cabeza y se estrelló contra el suelo. Todos en Jerusalén lo supieron y desde entonces ese lugar se reconoce como campo de sangre. Y ahora tiene que cumplirse lo que dice en el libro de los Salmos: que su casa se quede vacía, que nadie viva en ella, que otro haga su trabajo. Por eso, otro tiene que ocupar el lugar que Judas, el lugar de Judas, para que junto con nosotros anuncie a todo el mundo que Jesús resucitó. Tiene que ser alguien que desde el principio haya andado con Jesús y con nosotros. Alguien que lo haya conocido desde que Juan lo bautizó hasta el día en que subió al cielo. Los candidatos presentados para ocupar el puesto de Judas fueron dos. Uno de ellos se llamaba José Barsabás, más conocido como el Justo, y el otro se llamaba Matías. Luego todos oraron: Señor, tú sabes lo que nosotros pensamos y sentimos. Por eso te rogamos que nos muestres cuál de estos dos debe hacer el trabajo que a Judas le correspondía. Después de eso se hizo un sorteo y Matías resultó elegido. Desde ese día Matías se agregó al grupo de los apóstoles. Amén. ¿Quién quiere leer la versión Reina Valera 1960? ¿O ustedes consideran que la versión traducción lenguaje actual que les leí yo les queda clara, o encuentran que hay cosas que se cambian y que como que cambian el contexto? Porque a veces una sola palabra da otra intencionalidad, ¿cierto? Da otra interpretación de lo que nosotros ya tenemos como muy arraigado con la Santa Reina Valera. Pero quiero informarles, queridos hermanos, que la Santa Reina Valera no es tan literal como nosotros quisiéramos. Es una de las más cercanas, sí, a los hechos ocurridos. Pero igual es bueno tener estas otras traducciones que también van aclarando algunas cosas y algunas palabras que a veces no nos quedan muy claras. ¿Quién quiere leer la versión 1960 de Reina Valera? ¿Les gustaría? Si quieren puedo leerlo yo. Bueno, Desde el 15. del 15 al 26. Ya. Dice así: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas,
que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Haceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, se echa desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Amén. Vamos a conversar un poco aquí de lo que fue la muerte de Judas. En los versículos 18 y 19, precisamente, ustedes saben que el libro de Hechos fue escrito por Lucas, ¿cierto? Pero aquí nos parece la intervención de Pedro, ¿cierto? Y es más, aquí en la versión Reina Valera, también Pedro expresa desde digamos, desde su visión hebrea o de la lengua aramea, viene esta palabra, es Asel Dama o Aquel Dama, que quiere decir campo de sangre. Entonces, para mí fue muy sorprendente cuando recién comencé a caminar en los caminos del Señor, y creo que para mí uno de las revelaciones que he tenido del Espíritu Santo como más triste y dolorosa fue porque muchas veces nosotros repetimos a lo mejor algunos dichos que, te vendieron con el beso de Judas, pero ¿sabe qué? Uno no lo discierne, o sea, como que uno repite muchas veces cosas y dichos populares, ¿cierto? Que se manejan entre la familia o entre la gente o incluso en la misma iglesia, pero ¿sabe qué? Uno no discierne lo que está hablando, porque como les comentaba, yo creo que uno de los momentos más tristes que yo sentí ese como dolor fue cuando, leyendo la palabra, tiene que haber sido para un tiempo de Pascua, de resurrección, ¿cierto? De Semana Santa, que leí con detenimiento esta palabra en donde Judas entrega a Jesús y lo entrega con un beso. Algo tan íntimo y algo tan cercano y algo tan, una muestra de amor, de cariño, de fraternal, porque por ejemplo yo ahora, en estos tiempos, veo que entre hombres, bueno, es muy raro que se anden besando los hombres, pero sí he visto, sobre todo, no sé, los futbolistas o los hombres que con sus hijos o los hombres que
que tienen una amistad muy cercana con otro amigo, igual es como una muestra de amor muy sincera, muy cercana. Y de hecho, bueno, nosotros ahora con este tema de la pandemia hemos tenido que guardar distancia, ¿cierto? Ya no nos podemos andar saludando ni de beso, ni de mano, ni de nada. Pero esta muestra que Judas hizo cuando fue a buscar a los guardias y cuando estaban en el Getsemaní precisamente, y viene él con los guardias y él les anticipa y les dice, al que yo bese, ese es. Y esto es como un homicidio premeditado, es como una cosa que fue realmente premeditada y con alevosía, porque Judas sabía que estaba entregando a Jesús, al maestro, ¿cierto? Y también se tuvo el discernimiento para darse cuenta de que lo estaba traicionando. Y también a pesar de que esto ya estaba profetizado de alguna manera, porque aquí la palabra lo dice que estaba profetizado por medio del Espíritu Santo a David, y de hecho en los salmos, después más adelante encontramos en los salmos, que es el Salmo 69:4 y en el Salmo 109 me parece, y el Salmo 109, bien digo, donde aparece algún tipo de referencia sobre este tema que tiene estrecha relación con que Judas le entregó. Pero ¿saben qué? Creo que entre Judas y Pedro no hay una brecha o no hay una diferencia muy grande, en el sentido de que ambos de alguna manera traicionaron a Jesús, ¿cierto? Bueno, lo de Judas venía así ya creciendo desde antes, porque Judas era el que llevaba los dineros de los del grupo, del equipo, de los apóstoles, de los discípulos, y él era como el tesorero, y él hacía rato que estaba ya robando, ¿cierto? Estaba siendo tentado por el maligno. Y tan fácil que es, queridos hermanos, y para los que han tenido un cargo de tesorería, yo creo, sin acusar a nadie, por supuesto, sobre todo cuando, bueno, acá no me imagino que hayan sido altas cantidades de dinero, pero sí también vemos esta ambigüedad en Judas cuando, ¿recuerdan ustedes cuando María derrama el perfume sobre los pies de Jesús una semana antes de ser crucificado? Y él ya estaba todo puro signo peso nomás. O sea, él ya no discernía nada en el espíritu. Ya estaba totalmente con una mirada materialista. Es decir, no es malo, queridos hermanos, que nosotros anhelemos tener una buena casa, ¿cierto? Un buen auto, o, bueno, para los que tienen auto, o un buen pasar. Pero cuando ya perdemos el norte, porque la prioridad está en lo material, es cuando desviamos el camino. Porque la palabra dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces Judas, ¿qué es lo que hizo? Ya a esas alturas, una semana antes, de 6 días antes, dice la palabra, de que Jesús fuera crucificado, él vio a esta mujer, probablemente ella le habían regalado este perfume como algo muy preciado,
y ella va y lo derrama en los pies de Jesús y luego lo seca sus pies con sus cabellos y al mismo tiempo le ungió y le bendijo y al mismo tiempo lloró en los pies de Jesús, ¿cierto? Y Judas le dice, mujer, le dice, ¿cómo se te ocurre derramar este perfume tan caro? Podríamos haberlo vendido. Ahí viene al tiro la parte, tratar de la parte material, ¿cierto? Sacarle provecho, signo peso, y hubiéramos ayudado a los pobres. ¿Y saben qué he aprendido yo en todos estos años, queridos hermanos? Algo que a veces uno lo ha aprendido con mucho dolor, que uno puede tener las mejores intenciones muchas veces para apoyar a alguien, estoy hablando de a lo mejor económicamente, materialmente, pero yo he aprendido que muchas veces si estas buenas intenciones no están respaldadas por la voluntad de Dios, muchas veces estas buenas intenciones o caen en un saco roto o simplemente caen en un terreno donde no hay gratitud ni hay ningún tipo de lo que nosotros esperáramos de vuelta, respuesta a saber que esto proviene como una bendición de Dios. Al contrario, mucha gente rechaza las bendiciones de Dios precisamente porque su mirada está puesta en otras cosas, su corazón. También la palabra habla tanto de eso. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, ¿y saben qué? Cuando hay dinero de por medio o cosas de valor de por medio, siempre hay conflictos. Y yo creo que los mayores conflictos que han surgido en nuestras iglesias han tenido relación con lo económico. ¿Qué opinan ustedes? ¿O han tenido algún malentendido, alguna cosa que finalmente se hizo a lo mejor? Pero bueno, en el fondo, aquí Judas ya su corazón estaba puesto de lleno en lo material, a tal punto que el pecado le cegó, ¿cierto? Y saben ustedes que a nosotros como hijos de Dios, porque recuerden ustedes que Judas era parte de los 12. Judas había sido escogido por Jesús. Y yo sinceramente creo que Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse. Tuvo la oportunidad de estar pie atrás. Y eso es lo de que de alguna manera aquí también el comentarista nos habla que Judas sí, no, independiente de que esto haya sido profetizado, esto no era como una sentencia final, ¿se entiende? Así como Pedro recapacitó. Esa es la gran diferencia que hay entre Judas y Pedro. Pedro le negó 3 veces. Pedro también le traicionó. Pero la gran diferencia fue que Pedro se reconoció su pecado, retrocedió y pidió perdón, ¿cierto? Y fue restaurado. Y fue restaurado a tal punto que luego, más adelante, bueno, esto lo vamos a ver en las siguientes lecciones, ustedes saben lo que sucede cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica y se convierte en 3.000. Entonces, ahí tenemos como los dos caminos
que son también tan cercanos para nosotros en el día de hoy, queridos hermanos. Nosotros, dice la palabra, que nosotros como hijos de Dios tenemos que velar y orar, porque el enemigo, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y él anda precisamente de una u otra manera buscando que nosotros como sus hijos, como hijos de Dios, abramos una pequeña puerta como lo que hizo Judas, pues, y esto fue creciendo, esto fue de menor a mayor. Esto no fue de un día para otro, no fue de golpe y porrazo, no fue que un día Judas se levantó y dijo, hoy día vendo al maestro por tantas monedas de plata, por 30 monedas de plata, y hoy día con la plata me compro un campo. O sea, esto no fue que un día se levantó y lo decidió hacer, sino que esto ya venía desde antes. Y como dice mucho, bueno, la oportunidad hace al ladrón, por cierto. Pero ¿saben qué, queridos hermanos? Nosotros, cada uno de nosotros, nos conocemos mejor que lo que el enemigo nos conoce. Y cada uno de nosotros, amados, conocemos nuestras debilidades, ¿cierto? O sea, cualquier sea la debilidad que usted tenga. Y nosotros sabemos cómo podemos avanzar en dirección al pecado, porque recuerde usted que la tentación misma no es pecado, ¿cierto? ¿Me siguen? Somos tentados. Desmuteate, Ani, porque no se te escucha. Somos tentados, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo nos guía, nos da sabiduría, el Señor nos ayuda, nos fortalece, y al mismo tiempo la palabra dice que somos tentados, pero al mismo tiempo nos da la salida. O sea, tenemos la posibilidad de ser tentados, somos tentados diariamente, sin duda, pero también tenemos la salida y la opción de no pecar. La tentación en sí, tentaciones todos vamos a tener, hasta Jesús fue tentado. Recuerde usted que Jesús fue el único justo, sin pecado, pero cuando él estuvo en el desierto por 40 días y 40 noches, fue tentado, ¿cierto? ¿Y en qué cosas le trató de tentar el enemigo? Le tentó porque él estaba ayunando con el hambre. Obviamente Jesús debe haber sentido hambre, porque su ayuno fue sin agua y sin comer nada. Entonces 40 días, por eso le dijo que esta piedra se convierte en pan. Y él le dice, ¿cómo le responde Jesús? Con la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, ¿cierto? Y después Satanás le dice, mira, desde la explanada, desde el templo, desde lo más alto, mira, todos los reinos serían tuyos si postrado me sirves. ¿Qué es lo que viene aquí en esta tentación? Riquezas, ¿cierto? Cosas materiales, vanagloria, éxito, fama. Entonces el Señor, o sea, obviamente era el Señor, pero cada vez que Jesús era tentado, ¿con qué le respondía Satanás, querido hermano? ¿Con qué le respondía? Desmutense, queridos hermanos, porque hablar Con la sola palabra, con la palabra, es triste hablar sola. con la palabra. Con la palabra. Entonces,
por eso que es tan importante que podamos guardar la palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro corazón, y luego ponerla en práctica, ¿cierto? Entonces, en este tiempo en que Judas fue creciendo hasta que llegó a este ofrecimiento en donde tuvo la posibilidad de vender al maestro y de sacar una ventaja económica de aquello. Pero después, cuando él se arrepintió, pero que sin duda Judas se arrepintió de lo que hizo, tomó un camino peor que el que ya había cometido. Porque nosotros también tenemos, hay mucha gente, hermana, que cae en pecado. Y sabe que nosotros como hijos de Dios somos tan malos cristianos, ¿cierto? Porque hacemos leña del árbol caído. Si un hermano cae en pecado, cae en adulterio, nosotros lo primero que hacemos es hacer leña del árbol caído. Nosotros no buscamos orar por ese hermano, no buscamos que sea restaurado, no buscamos que salga, muchas veces caemos en este juicio. Nos convertimos en jueces. Nos convertimos en jueces, pero la palabra nos manda a ser jueces. Y aquí en este tiempo en que vamos a seguir avanzando, en que Judas vendió al maestro, dice la palabra de que luego con el dinero compró un campo, y sabe que yo estaba aquí leyendo de que hay respaldo bíblico que también encontramos en los otros evangelios, como en Mateo, por ejemplo, que no queda muy claro si realmente Judas tomó el dinero, compró este campo que se llamaba, el campo se llamaba El Alfarero, pero luego le pusieron campo de sangre o Aceldama. Aceldama, que se transformó en un campo de sangre porque, ¿por qué creen ustedes? ¿Porque Judas derramó su sangre ahí o porque fue comprado a precio de sangre? Porque la sangre que realmente fue derramada fue la sangre de Cristo por el motivo de la traición. Obviamente que, bueno, todas estas cosas igual estaban de una u otra manera profetizadas y que sí estaban en las escrituras, pero sin embargo, yo creo, y esta situación que vivió Judas es una situación que nosotros debemos sacar una enseñanza. Saber que vamos a ser tentados. Sí, hermana Gloria, desmutense todos. A usted le gusta que conversemos. Por Mire, favor. en realidad a mí me da mucha pena con Judas porque de acuerdo a Lucas 22, dice que entró Satanás en él cuando quiso vender al Señor, ¿cierto? Entonces, el mismo Lucas, en el 22, 31, según mi versión, dice, Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Entonces, Jesús sabía que Satanás iba a entrar en Judas y tenía que permitir que ocurriera lo que ocurrió para que él pudiera, ¿cierto?, entregar su vida por nosotros. Entonces, me da pena que Judas fue como utilizado por Satanás para ese propósito. Entonces, eso me causa pena y digo, el Señor, de repente, Señor, que nos libre de eso, porque de repente nos puede usar a cada uno de nosotros, Satanás, así como usó a Judas. Si nosotros podemos decir, sí, Señor, yo creo en ti, y viene la tribulación, y me ponen la espada aquí, y digo, no creo en Jesús. Claro. Entonces, yo creo que es algo que es bien profundo. Y sabe, también pienso yo, como lo conversamos con Omar igual, y si no hubiese sido Judas, ¿quién más? O sea, igual habían otros nombres, pero en este caso fue justamente él elegido.
¿Para qué? Para que también se cumpliese. La verdad, Pastora Jessica, que yo me gustó participar en esta noche porque este es un tema para mí. Siempre he meditado en Judas. Creo que en la actualidad hay mucha gente que termina quitándose su vida también. Y yo le digo a Mar, ¿cómo no va a llegar un momento de lucidez en que se pueda haber arrepentido? No sé, mientras se está ahorcando, después de que se tomó algo para morir, como para que sea rescatado por el Señor en el último momento. Siempre lo he pensado en Judas, porque hay muchos cristianos que se han quitado su vida también. Entonces yo digo, él, Judas, que estuvo tanto tiempo con Cristo, ¿no es cierto?, viendo todo, teniendo la oportunidad, como dice usted, a lo mejor de arrepentirse de su costumbre que tenía, a lo mejor de la parte económica que tenía y todo, pero estaba al lado de Cristo. Pero si no hubiese sido él, tampoco se hubiese cumplido, a lo mejor, ¿no es cierto?, lo que venía Cristo a hacer, la profecía. Entonces, como dice Gloria, le da pena, sí, a mí también. Yo cada vez que veo La Pasión de Cristo o veo la otra película, siempre medito en Judas, siempre se lo he dicho a Mar. Creo que el enemigo después lo terminó asediando tanto que compró el terreno, ¿no es cierto? Pero aún así su mente distorsionada, ya completamente invadida por el enemigo, lo hace tomar esa decisión. Creo que él, bueno, como dice la Gloria, fue utilizado para el plan de Dios, pero qué pena que él en el último momento, yo espero que él se haya podido arrepentir. Quizás colgando ahí, pataleando, no sé, pero que haya tenido la oportunidad, ¿no es cierto?, de haberse arrepentido. Yo creo que este sentimiento lo tiene mucha gente que ha podido estudiar la parte de Judas. Hay mucha gente que piensa en la gente que se quita la vida, Sí. si en el último momento se arrepiente, sobre todo los cristianos. De acuerdo a eso, pienso que Judas sí se arrepintió, porque resulta que Satanás salió de él y se pudo dar cuenta de lo que había hecho. Por eso se mató, porque se vio tan mal que no le quedó otra salida que matarse. Entonces, eso es lo que pienso yo, no sé, pastora. Bueno, yo entiendo de que Judas nunca se convirtió. Él, dentro de los propósitos de Dios, dentro de la soberanía de Dios, ese hombre ya estaba destinado en ese sentido. Porque acá, en Juan 6, verso 64, nos enseña de que el Señor sabía quiénes no creían. Miren lo que dice el pasaje. Pero hay algunos que de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había entregado. Por lo tanto, Judas era inconverso. Hay que verlo de ese punto acá. Yo creo, obviamente, Juan 6, 64. Ya, gracias. Entonces, yo creo que, bueno, obviamente el hombre era controlado por Satanás porque no tenía al Señor. Estaba en el grupo, como dice la hermana, estaba dentro, compartía con ellos, comía con ellos, pero era un inconverso. Y si lo vemos allá, por ejemplo, si nos vamos a eso, que también lo sé, a ver el tema de Simón el mago, ¿cierto? Pasó algo parecido, ¿cierto? Se bautizó, pero ¿qué hizo después? Quiso dar plata para ¿eso que... ¿No quiere decir de que entre nosotros hay lobos con piel de oveja? Lo más probable es que dentro de las iglesias también hay. Claro, uno no sabe, pero si el Señor lo dice, hay algunos que no creen. Bueno, el Señor dice, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahí también, pues. Hermana Ruth, ¿qué opina usted? Yo, Juan, ¿cuánto? 6:64. Sí. Juan 6. 6:64. Lo que pasa es que yo una vez me cuestioné esto también, pues. Entonces, lo que descubrí fue lo que dice el hermano Luchito, que Judas no era convertido, pues, y más encima que le gustaba robar de la platita que se reunía en la bolsa de los
de lo que reunían en el grupo de los discípulos de Jesús. Claro. Entonces, de hecho, siempre fue él Malhechor. andaba con malas intenciones, Claro. siempre interesado en la plata. Por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó que dijo, creo que María Magdalena fue la que lloró a los pies de Jesús y le derramó el perfume? Perfume, sí. Dijo, podríamos haber hecho otra cosa con esa María, la hermana de Lázaro. María, la hermana de Lázaro y Marta. plata. O sea, No era mamá, María Magdalena. ya. Y entonces él siempre como pensando que en la plata, pues, si siempre andaba pensando en la plata. Entonces, ese fue, por eso es que no fue tanto que, oh, pobrecito Judas, ¿por qué lo eligieron a él? No, porque él de siempre fue así. Él siempre andaba con la mala intención de andar sacando plata, de andar haciendo esas estafas. Pero Entonces, lo que sí yo pienso es que en el fondo el hombre siempre tuvo la oportunidad de arrepentirse, porque yo también veo que nosotros como hijos de Dios, si nosotros damos un poco de apertura al pecado o que entre con una pequeña cosa, que nosotros comenzamos a ceder en algunas áreas de nuestras vidas, comenzamos a dar puerta para que empiecen a entrar otras cosas. Y de pronto, por eso también siento de que esto para Judas, y independientemente, piensen ustedes de que caminó con Jesús y vio los milagros y todas las proezas, vio todo, fue testigo de todo, fue testigo de todos los milagros que él hizo. Entonces, yo creo que indudablemente él tuvo muchas oportunidades porque para arrepentirse y para creer o para retroceder. Eso es lo que yo siento, porque también siento que en la práctica para nosotros como hijos de Dios, claro que nosotros sí somos hijos de Dios, siempre estamos siendo tentados, pero siempre nosotros tenemos la oportunidad de poder recapacitar. Y podemos empezar con una cosa pequeñita, y esto pequeñito después, ¿saben que yo aprendí muchos años atrás? Que de una u otra manera nosotros podemos apagar o callar la voz del Espíritu Santo. De esta manera lo explicar. Es como el Espíritu Santo, nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Él mora en nosotros somos nuestra casa, nuestro cuerpo, ¿cierto? Nuestra vida es donde mora el Espíritu Santo. Entonces veamos esto como una casa, ¿cierto? Esta casa siempre debe estar bien aseada, limpia, estar con la oración, con la palabra, ¿cierto? Estar siempre buscando hacer la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo es como esta alarma que tenemos en nuestra casa que nos avisa cuando viene un extraño, un intruso o cuando alguien quiere entrar a la mala a nuestra casa, ¿cierto? Y entonces, pero ¿qué pasa cuando nosotros sabemos que viene alguien y igual decimos, no, pero la alarma está sonando muy fuerte, así que ya no la voy a tener en la puerta de entrada, mejor la voy a dejar en la puerta de la cocina? Entonces, dejamos entrar esta tentación y la sentamos en el living de nuestra casa. Y después la alarma sigue sonando y dice uno, no, pero es que esta alarma está molestando mucho, no deja conversar. Así que mejor la voy a tomar y la voy a dejar en un lugar donde no se escuche tan fuerte. Entonces, finalmente, el Espíritu Santo, que es
el que nos amonesta y el que nos alerta del peligro, que sin duda ustedes, más de algunos, han hecho a lo mejor algo, muchas veces inconscientemente, estamos haciendo algo y de pronto sentimos que el Espíritu Santo nos dice, no, tú no hagas lo mismo que hace el resto, porque lo que hace el resto está mal. De pronto, hay, no sé, voy a poner algo tan absurdo como, por ejemplo, en un supermercado, un paquete de papitas fritas abierto, y todos pasan y sacan, bueno, ahora ya no tanto porque no se puede comer, pero antes era como todos sacaban una papita y salían comiendo. Total, yo no la abrí, pero uno lo ve como que no está robando, total no lo abrí, total ya está abierto. Entonces uno finalmente se comienza a sumar y hay tantas cosas, tantos hábitos que uno no se da cuenta que son pecados, que un hijo de Dios no lo debe hacer. Pero uno comienza a bajarle el perfil a veces a las cosas. Y finalmente ya no comienza a caminar en santidad, sino que comienza a caminar entre Tongoy y Los Vilos, así como en una línea muy fina entre lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer como hijos de Dios. A caminar como en lo gris, no en lo que es realmente bueno y en lo que no debemos hacer. Porque recuerde usted que como hijos de Dios siempre estamos siendo también observados y debemos ser testimonio en rectitud, como dice la palabra, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo de buen nombre. En esto pensad, todo lo agradable delante de Dios. Y también la palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. Entonces, de pronto, siento que, bueno, no, muchos cristianos han empezado como a jugar con esta ambigüedad y llega un momento que el Espíritu Santo finalmente lo ha encerrado en la bodega o en el subterráneo donde no pueden escuchar y ya su casa está completamente invadida con las cosas del mundo. Y siento que de alguna manera también Judas nos muestra este ejemplo que finalmente desencadenó la traición y luego venderlo y luego este arrepentimiento que dice Annie, que claro, hubo una convicción de pecado, pero en vez de tomar la salida, la vereda correcta, que fue lo que hizo Pedro, acordémonos de Pedro, de ser restaurado, de pedir perdón, de humillarse, de salir adelante, de reconocer su pecado y de renunciar al pecado. Judas tomó el camino, no sé si el más fácil o el más difícil, pero tomó el camino incorrecto, no el de la restauración, no el de pedir perdón. Tomó el camino de quitarse la vida por causa de el remordimiento, por causa de todo el peso que recayó sobre sus hombros. Finalmente yo pienso que la vergüenza y la culpa lo arrastraron a eso también. Pero recuerden que ¿quién es el que nos quiere? ¿Quién vino a destruir y a matar? El enemigo. ¿Quién es el príncipe de la mentira? ¿Quién es el que nos susurra al oído? No, tú no puedes ser restaurado. No, tú no tienes perdón. Así es. ¿Quién creen ustedes que le susurraba a Judas en el oído?
Por eso que yo creo que Judas está en el infierno en este momento. Ya, y ahora yo voy leyendo un poquitito más abajo. Hay otra cosa que también a mí me preocupa de este pasaje al final. Ya, no está Judas, se busca, ¿no es cierto?, su sucesor o su reemplazo. Y eligen a Matías, pero la forma en que fue elegido Matías a mí no me parece, pero está escrito aquí en la Biblia, porque dice, voy a poner lentes, y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Cómo echaron suerte? O sea, ahí no hubo ¿cómo se llama? Una manifestación del Espíritu Santo para elegir a la persona, porque entendemos que los 12 apóstoles fueron elegidos por Cristo. No fue elegido así al azar. Por lo tanto, este que iba a reemplazar a Judas también debería haber sido por medio del Espíritu Santo, creo yo, no a través de la suerte. Lo que pasa es que eso era lo que yo les conversaba delante a ustedes de lo que son las interpretaciones y las traducciones bíblicas. Porque en la traducción bíblica aquí habla de suertes, pero esta palabra realmente, recuerden ustedes que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero la verdadera tradición judía era desde el pueblo de Israel, desde Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, claro, en que a esto que en la traducción se le llama suerte, es otra cosa, no es lo que nosotros, porque acá en la traducción, recuerden que leí la traducción lenguaje actual que dice, hicieron un sorteo, o sea, esto es más como una rifa, pero antes de eso también dice que oraron, pero ¿saben qué? Dice también que sí fue guiado por el Espíritu Santo, porque ¿qué fue lo que hicieron? ¿Y qué era la costumbre del pueblo de Israel hacer? ¿Y qué era lo que hacían los sacerdotes cuando tenían que elegir algo o pedir la dirección de Dios, pero estaban confundidos, no sabían qué decisión tomar? Tomaban unas piedras y las tiraban, pero estas no eran cualquier tipo de piedra. ¿Se entiende? Esta era una costumbre judía, era una costumbre que viene del Antiguo Testamento. Y creo que hay otra situación similar, me parece mucho que es en el libro de Éxodo. No estoy clara en este momento, no lo busqué porque no me quería como detener en esa parte, solamente quería explicarle de que sí esta era una costumbre judía, que ellos lanzaban estas piedras que no estoy segura, recuerden ustedes que el sumo sacerdote tenía una pechera y en esta pechera estaba 12 piedras preciosas que correspondían a las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Y la otra vez les dije a ustedes que el número 12 en hebreo quiere decir, el 12 quiere decir hombres testigos de Dios en la tierra. Ser hombre y testigo de Dios en la tierra. Entonces, por eso era tan importante el número 12 en cuanto a las 12 tribus, a los 12 discípulos. Y lo otro es que esto no fue algo, como dice Annie, tan así como un sorteo que sacaron un numerito, hicieron una rifa o tiraron suerte, así como, al que le toca la suerte. Tení buena suerte, Matías, a ti te tocó. No es lo que nosotros tenemos entendido como latinos, podríamos decirlo así, porque la verdad es que las traducciones se quedan cortas con
las interpretaciones de la Biblia, de los originales. ¿Por qué? Porque en nuestro lenguaje español no existe la palabra que sea similar a lo que realmente ellos hacían, que es esta costumbre que porque si no tendría que decir, arrojaban las piedras, estas piedras que eran santas, o estas piedras que casi siempre estaban en manos de un sacerdote. No, lo más fácil, y aparte que la traducción te da una palabra que muchas veces cuando nosotros hemos buscado las traducciones originales, vemos que la palabra se queda totalmente corta y que muchas veces en el español no existe. La transliteración literal. ¿Se entiende? Entonces no le restemos espiritualidad a este suceso, porque así fue guiado por el Espíritu Santo y sí fue una decisión. Sí, Ani, que está levantando la manita. Sí, yo, pastora Jessica, tengo mi opinión personal. A ver. Ya, primera cosa, bueno, según lo que yo he estudiado, haciendo más o menos una recapitulación de cómo era Pedro, según lo hizo de manera impulsiva, como era Pedro. ¿Y por qué? Porque de Matías nada más se sabe, y recordemos que Pablo fue el apóstol que en la realidad ocupó el lugar, digamos, del 12, y él lo dice que era el abortivo, ¿cierto? El hijo abortivo, y no era menos que el resto de los apóstoles. Y según yo, como le digo, mi opinión personal, y según los estudios, no hay una certeza así de que sea así, pero ¿cómo se llama? De la Biblia y todo lo que más o menos lo fundamentan es de que Matías, no se sabe mucho de él. No sé si alguien sabe algo más de Matías o tienen otra opinión acerca, ¿puede ser? No, el tema de lo que dice, lo que preguntaba la hermana Ani, de que como decía la hermana Jessica, que en el Antiguo Testamento esto era normal, para discernir la voluntad de Dios, ¿ya? Ahora, este es el último pasaje que se habla del tema de la suerte, porque recordemos que una vez que llegó el Espíritu Santo, ya no era necesario. El Espíritu Santo tomó ese lugar. Ya, eso es más. Ahora aquí para que ustedes más o menos tengan, en Levítico 16 van a encontrar algunos pasajes, el capítulo Levítico 16, versos 8 al 10, también Josué, capítulo 7, Proverbio 18 también. Ahí para que no... Sí. Claro, eso es más o menos lo que yo puedo... Gracias, sí, hermana Luis. Muy bien. A lo que yo voy es que, como le digo, que alguien me pueda explicar un poco más de la parte, bueno, ya no tanto, sino que... Lo que pasa es que lo que nos habla aquí es que habían algunos requisitos esenciales para ser apóstol. Sí. Y por eso que también, recuerden que en clases anteriores yo les explicaba a ustedes que los apóstoles, el primer requisito de los apóstoles era ser testigo ocular. Por eso que en nuestros tiempos nosotros, en nuestra denominación, no usamos el término el apóstol orar. Claro, no sé, yo en eso habían, pastora, el apóstol Luis o la apóstol Gloria Betancourt. Pero hay una razón o algo fundamental, digamos, de fundamento, de que realmente es Pablo el lugar que ocupó, es el que le correspondía a Judas. Claro, pero ¿sabes qué? Que el comentarista aquí dice que realmente Pablo no cumple los requisitos, porque primero que nada tenía que ser testigo de la resurrección. Sí, ese era Ese era uno de los requisitos, y el otro requisito era ser testigo del bautizo de Jesús.
Claro, pero si uno lo ve de la manera de fondo, Matías no cumplió, no sé, por eso le pregunto, que alguien me aclare un poco eso, qué pasó con Pero Matías, o qué cumplió Matías. Es que, Matías nos dice que, según los estudios, Matías. Matías sí cumplía estos requisitos. Claro, De pero hay hecho, nada. para poder ser elegido, acuérdense que también estaba con otro hombre llamado el Justo, Sí, no, si Barsabás. yo en eso no estoy discutiendo, Barsabás, pastora. ellos, Yo lo que voy es la tarea, la labor, el trabajo, y de lo que se sabe después de Matías no sale en ninguna parte. O sea, No figura. en nueva figura. Realmente, de los 12 que podríamos hablar, yo diría que el que menos podríamos decir es de Matías. Ahora, los Claro. estudios que yo he realizado o hecho es que, así como era Pedro, de manera impulsiva, pero yo no lo estoy declarando, sino que fue un arrebato dentro de todos los arrebatos que tuvo Pedro, y que podría haber sido, según los estudiosos en la materia, yo no lo aseguro, pero sí es una pregunta que queda en el aire, porque Pedro tenía eso de impulsivo, tenía eso de arrebato, y tenía, incluso dicen que fue el último arrebato que tuvo. Dentro de todos los que tuvo, fue el último, y de ahí no se supo más, y que Pedro se enroló después porque veamos también las diferencias que tuvo con Pablo, ¿sí? Cuando Pablo lo encaró y todas esas cosas. Entonces, Pedro de alguna manera, y está bien lo que dice el hermano Luis, pero hasta ese punto todavía Pedro no entendía, ¿cierto? A pesar de estar convertido, a pesar de haber recibido el Espíritu Santo y todo, hasta cuando Pablo dice que lo cara a cara, ¿cierto? Le dijo que estaba equivocado. Entonces va más allá de lo que uno a veces, no es tanto la palabra suerte en sí, sino que es lo que, si realmente era el elegido o no era el elegido por Dios. claro. Y Pero eso bueno, lo digo yo. ustedes saben, y las escrituras también lo mencionan, que Jesús no solo caminó, o sea, caminó sí con los 12, pero él tenía discípulos que también le seguían. Sí, pues mucho más que los 12. Mucho, Sí, sí, mucho más que 12. Sí. Podríamos decir que su círculo No, era mucho más. cercano y su círculo de confianza y su círculo próximo como eran los 12. Claro. Pero en realidad y de hecho aquí habla de que esto se extendió a los 120. Sí, pues, Y ahí estaría dentro de ellos Matías. Exacto. Ya. Claro. Porque dice que uno de los que acompañaban todo el tiempo al Señor, que vivió entre ellos, que vivió con ellos. Recuerden ustedes que había muchos que le seguían, pero le seguían para todas partes. Entonces, ellos también se consideraban parte de estos discípulos. Es como cuando, no sé, podríamos pensar como ser miembro de una iglesia. A lo mejor yo no soy parte del diaconado, pero yo sí soy miembro de esta iglesia. Por lo mejor no soy diácono, no soy pastor, pero yo, pucha, yo sé todo, pues hasta que ahora se levanta el pastor, ando con él para arriba y para abajo. Colaborando en ¿Cierto? todo. Colaborando en todo. ¿Sí? Bueno, acá yo creo firmemente de que el llamado de este hombre fue directamente del Señor. ¿Por qué? Porque si ustedes leen bien, y dice, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál, ¿cierto? De esto has escogido. ¿Me entiendes? Creo que fue el Señor, él fue. Y lo del llamado del apóstol Pablo, eso fue un llamado especial. Ese después. Por eso, o sea, voy en contra de los comentaristas que hablan el tema de lo que dicen. O sea, estamos mal. Claro, que lo que pasa es que podemos encontrar muchas teorías, pero en la práctica, yo les voy a decir, aquí nos hablan de algunas cosas que eran fundamentales para la elección de Matías. En primer lugar, el ministerio apostólico, el servicio apostólico.
¿qué quiere decir eso? Debía ser testigo de la resurrección. Ese Claro. es el punto número 1. El segundo punto, la condición apostólica era, por lo tanto, haber sido testigo de la resurrección de la que fueron llamados a dar testimonio. Era indispensable haber visto al Señor resucitado. Claro. Era indispensable. Es decir, luego de que resucitó, pasaron estos 40 días en que Jesús caminó en la tierra antes de ascender, ¿cierto? Entonces, también tenía que tener esta segunda condición. Sí. Y luego hay un tercer requisito, la designación apostólica. Fue hecha por el Señor Jesús. Amén. Por el Señor Jesús mismo, como dice el hermano Luis. Fue él quien eligió a los 12 originales. El verso 21-22 hay que leerlo bien, Exacto. como dice la hermana. Yo creo que hay que leerlo bien y ahí leer el otro Y pasaje luego, que yo le leí. Luego dice, pero lo que hicieron fue examinar a los posibles candidatos y de ellos nominar a 2. Y a saber, José, cuyo segundo nombre era Bersabás, en hebreo justo, y Matías, sobre ninguno de los cuales sabemos nada. De ninguno de los 2 se sabe nada, ninguno de los 2 candidatos podríamos decir, no, es que Matías o José Barsabás apareció en el milagro del endemoniado de Gadarena. No hay testimonios, como dice el hermano Omar, que en los evangelios que nos testifiquen de ellos, pero sí, como dice el hermano Luis, hay estos versículos que son el 20, el 21, que nos hablan de que esto fue directamente del Señor. No fue algo a la ligera, independientemente de lo impulsivo que haya sido Pedro, que siempre sacaba los pies del plato, pero independientemente de su carácter, sino yo creo que me da la impresión que también mucho del carácter de Pedro, muchas cosas de las que Pedro hizo seguramente no están escritas en los evangelios, cosas impulsivas que él hizo, pero hay otras que sí nos dan referencia de que sí él tenía un carácter impulsivo, pero yo me quedo con que la palabra nos está mencionando a Matías y lo menciona como el reemplazo de Judas. Y si la palabra no dice, no tenemos nada con qué debatirla. O sea, si yo borro lo que dice la palabra, estoy pecando para empezar. ¿Puedo hablar un detalle? Sí, por supuesto. Quiero volver atrás. Volvamos nomás. Lo que dijo la hermana Anita antes, ¿qué hubiera pasado si Judas hubiera sido? Pero como leímos el pasaje, el verso 64 de Juan, el verso 64 del capítulo 6, si aquí, si uno lee bien, dice, pero hay algunos, no está hablando de uno. O sea, lo más probable que haya sido, iba a ser otro de ellos que estaban ahí que no creían. Lo más probable. Eso volvamos a la... Claro, porque en estos algunos pueden estar incluidos los 12 e incluidos los 120. Claro. Claro, porque recuerden ustedes que cuando Jesús hace el milagro de los panes y los peces, luego al otro, cuando cruza el lago, les dice, ustedes me siguen solo porque han visto estos milagros, ustedes solo me siguen porque comieron y bebieron. Eso quiere decir, y es lo que también hasta el día de hoy nosotros usamos, cuando vemos a alguien que dice, hoy
le pido que oren por mi salud y todo, y después que se ven sanos, vuelven al mundo. Entonces dice uno, ah, este vino por los puros panes y los peces, Sí. ¿cierto? Lo que yo Entonces, pienso bueno, que- eso es ayer, hoy y siempre. Yo pienso que hay que entender una cosa así, hermano querido, que yo creo que en sí, en lo que hay que entender, yo creo que uno siempre como humano comete errores, ¿ya? Y eso no está exento de que, a pesar de que los hombres que estuvieron con Jesús no eran perfectos, y sí cometieron errores, y Pedro siguió cometiendo errores, como también Pablo se equivocó en oportunidades también. Entonces, a lo que yo voy es eso, porque quizás lo vemos como perfecto y no es así. E incluso hay personas que podríamos decir, ¿sabe? Yo prefiero ser como Matías porque si bien fui escogido, poco se ve que hizo en el ministerio. Entonces, a veces caemos en eso que si bien está en la Biblia y lo podemos malinterpretar a veces o dejar como que todo correcto, yo creo que como los hombres que cometían errores, tanto en el hombres que escogió Dios, imperfecto dentro de todo eso, sí seguían con a veces con eso de humano, porque Pablo también lo mencionaba, haciendo que quería lo bueno, pero dice que lo que anhelaba, eso a veces no lo hacía, porque estaba siempre el reto, estaba la tentación, estaban las luchas. Entonces, yo no es que, y tampoco, bueno, los intérpretes yo se lo entiendo, y no es que tampoco uno diga que no es espiritual, ni no, ni mucho menos. Lo que sí a veces yo creo que sí el hombre comete errores independientes que esté y que sea guiado por el Señor, porque a veces estamos con la otra parte, estamos con las otras luchas, estamos con las otras conflictos que tenemos, ¿cierto? Con el humano y lo espiritual. Y yo también decía lo que también decía Ani, que hay muchos cristianos que se han suicidado y en este Pastores. tiempo de pandemia. Entonces, quizás lo vemos así como que no está condenado porque realmente es algo que no debemos hacer, es un pecado tan grande quitarnos la vida, ¿cierto? Pero ahí está la interrogante, en qué sucede con nosotros en el momento de llevar a cabo todas estas cosas que son, que podríamos nosotros catalogarlos o condenarlos como tal a veces, ¿cierto? Porque decimos que quitarnos la vida es sinónimo de juicio, de condenación, y quizás hay cosas que nosotros no sabemos, hay cosas que también quizás Dios en algún momento de lucidez puede haber dado esa posibilidad, porque yo de repente no lo entro todo al saco así como a Judas, ¿cierto? Porque Judas, de alguna manera, igual yo decía, está escrito y de alguna manera no había vuelta que darle que él tenía ese final. Pero el que estaba al lado de Jesús en la cruz se arrepintió en ese momento. entonces a veces, claro, y lo otro y nadie que iba nos yo puede asegurar que él era cristiano convertido. es ¿no? que nosotros hablamos sobre seguro lo que va a Era un pasar con ladrón. Judas, porque con Judas está como escrito, decir, sabe, yo creo que todo el que, aunque no sea cristiano, habla de Judas y no, entregó a Jesús, ¿cierto? Y fue condenado y ya se sabía de antemano. Pero sabe que en el momento cuando Jesús estaba con los apóstoles, ¿se recuerdan ustedes? Le dijeron, ¿quiénes son los que te van a entregar? Ni ellos sabían. Entonces hay muchas cosas que a veces, claro, nosotros lo estudiamos y lo vemos antes, pero Y ahí Jesús dice, el que unte conmigo el pan ¿Sí? en el vinagre. Por eso le digo, y antes Y dice que desde ese momento Satanás desde ese momento, pero antes nadie, ninguno de sus compañeros, nadie podría decir, ni siquiera sabían ellos o sospechaban que podría haber sido Judas. Entonces, yo a veces como que está en profundo el tema, desde ese punto de vista, de que nos deja esa incertidumbre y que de alguna forma hoy día en estos tiempos, como decía el pastor Luis un día, que está mucho pastor también, creo, han quitado la vida. ¿Ve? Entonces algo fuerte, y yo creo que la esperanza que en algún momento la familia ha puesto que en alguna, antes de llegar a cabo a ese momento, pudo haberse, no sé, haber estado en su corazón. Judas es Pero distinto. también, hermano querido, existen tantos testimonios de gente inconversa o que tiene conocimiento que se han intentado quitar la vida y el Señor ha hecho cosas milagrosas en ese mismo momento
que no han logrado quitarse Sí. la vida y el Señor les ha dado una nueva oportunidad para Claro. arrepentirse. Pero en el momento que no, ese queda la Entonces, incertidumbre, queda eso ahí en dando ese vueltas. momento en que, claro, igual, por eso yo les decía cuando yo me ponía a leer esta parte de Judas, porque también habla aquí de que en Mateo dice de que él se arrepintió y llegó y fue a devolver el dinero y lo fue a arrojar al templo. No que él, y entonces también se especula y no se sabe con certeza si el que compró el campo de sangre fue él o fueron los sacerdotes, los fariseos. Claro. Bueno, Y, entonces, finalmente, y el tema es que él sí fue, y lo otro es que tampoco está la duda, que si él se ahorcó en este campo, antes de comprarlo, y fueron los sacerdotes, los fariseos, con el dinero que fue él a botar al templo, que era su dinero, porque él ya se lo habían pagado, y fueron ellos y pagaron en este lugar, porque este lugar quedó como maldito de alguna manera. Sí, nadie quiso Maldito, ¿cierto? Entonces, hay tantas especulaciones que yo decía, aquí esto parece una historia de Agatha Christie, y después habla de que se le fue la sangre a la cabeza y que él cae de cabeza y uno empieza a ver esto como ya como un científico y dice, ¿cómo si alguien se cuelga y cómo se cae de cabeza? Porque dice que cayó de cabeza y que después sus vísceras se derramaron. Entonces, ahí hay como varias teorías que podríamos hablar forenses. Literalmente de la PDI esto. Claro, ¿por qué yo le decía esto? Porque si bien... Pero donde dice, porque ahí me sostengo en lo que dice la hermana Ani, perdón hermano Omar, de que puede haber habido uno siempre tiene este tiempo como de en que todavía hay lucidez y no expira el último aliento y pide perdón. No sé. Yo quiero pensar que sí, quiero pensar también porque lo vivimos, nosotros nos tocó una situación muy de cerca, la enfermera que atendía a Javiera en Santiago, ella se intentó arrojar del 7º piso y mientras ella estaba colgada, me toca mucho a mí este tema, ella pedía auxilio, pero pedía a Dios que lo agradezco. Bueno, son como hablamos en los primeros capítulos, ¿cierto? En Hechos aquí precisamente nos dicen en Hechos 1 que hay cosas que son secretas y que solamente le tocan a Dios. Dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay muchas cosas que solamente están dentro de la soberanía de Dios. Y yo tengo la plena convicción de que cuando lleguemos a la presencia del Señor, cuando seamos arrebatados, nos vamos a llevar muchas sorpresas. Yo creo que nos vamos a encontrar con muchas personas que no imaginábamos que iban a llegar. Estoy hablando de un despliegue de gente que nosotros muchas veces no la consideramos, a lo mejor, porque a lo mejor no eran cristianas, a lo mejor eran católicas, a lo mejor llevaban otra religión, pero bueno, el único que puede discernir y también yo como misionera, ¿no creen ustedes que yo me pregunto qué pasa con todas esas tribus indígenas que todavía no tienen la Biblia en su idioma? Que aún no se les ha predicado el Evangelio. ¿Saben ustedes que en India hay
hay sectores que nunca han hablado o escuchar de Jesús. Todavía hay gente que no ha escuchado hablar de Jesús. Entonces, y usted dice, pero ¿cómo se muere esa gente? Y la palabra también nos habla de eso, que el Señor a todos nos dio el discernimiento del bien y el mal, y que según sus obras serán juzgados. O sea, el único justo y que puede hacer juicio hacia el ser humano es Dios. Porque si nosotros tratamos de hacer juicio con nuestra propia sabiduría humana, créanme, hermanos, que mandamos a la mitad de la gente al infierno. Eso es lo peor de todo, no, ojalá nos mandáramos al cielo. Pastora, Pero por lo eso más- que en Mateo 5, ahí en los estudios de Mateo 5 que estuvimos haciendo el Sermón del Monte, el Señor nos dice, pues, no juzguemos por nada. Exacto. Entonces, en los casos que vemos nosotros como cercanos, ¿cierto? No podemos juzgar. No podemos No. decir, Señor, sino Señor, tenga misericordia. Ahora, el caso de Judas es diferente porque lo estamos estudiando. Y Exacto. también lo podemos estudiar de una forma, pero en el fondo solo el Señor sabe cuál va a ser el final o es el final de Judas. Pero por eso esa palabra de no juzgar también es muy amplia y realmente no juzgar por nada, porque como dice usted, nos vamos a llevar sorpresa de que chuta ese cómo si hacía tal cosa y está aquí. Entonces el amor y la misericordia del Señor es tan grande y nosotros cada día nomás tenemos que cuidar eso de no juzgar a nadie por nada. Así es, pues, hermana querida, porque eso, como usted dice, eso aprendíamos en las bienaventuranzas, porque con la vara que midas serás medido. Así que bueno, misericordia al Señor nomás y que el Señor, bueno, sobre todo estas cosas, yo creo que yo también tuve una experiencia de un hermano que de nuestra iglesia, era un ancianito que él falleció y llegaron sus hijos al funeral y sus hijos estaban muy impresionados porque él abandonó a sus hijos pequeños y sus hijos estaban muy impresionados de la manera en que hablábamos de su padre, porque él, el hermano era muy querido. El hermano Lalo era muy querido, era muy cercano, con los niños, siempre les andaba dándoles un dulce, era muy querido por la hermandad. Y cuando ellos se encontraron con este padre que se estaba velando, para ellos era una persona que ellos no conocían. Y nosotros, mi única oración delante de Dios era que ellos pudieran conocer a Dios y que Dios pudiera transformar sus vidas, porque yo sentía que así como había transformado la vida de su padre y que ellos tuvieron cuando él estaba grave en el hospital, los hijos no le querían visitar nada porque ellos no lo querían, lo aborrecían a su padre, no lo perdonaron. Entonces después se encuentran con este funeral, con todo este escenario de amor de una iglesia y nosotros tratamos de darles a ellos amor igual, de mostrarles el amor de Dios, lo que Dios podría hacer también en sus propias vidas, también sanar sus heridas, restaurarles a ellos. Y saben ustedes que para mí eso fue muy impactante porque a la semana él tenía una hija y un hijo y el hijo, a la semana de que falleció el padre, él trabajaba en la PDI y se disparó en la cabeza y se suicidó. Y eso incluso salió en las noticias, era de Osorno el hombre. Yo no lo podía creer, pero ¿saben qué? Me quedé con la tranquilidad de que nosotros, cuando ellos estuvieron acá en la iglesia, los atendimos como si hubieran sido los mejores hijos del mundo. Como si siempre hubieran estado al lado de su padre.
les dimos el amor de Dios y les predicamos del amor de Dios y les predicamos el mensaje de salvación. Tuvieron la opción de la oportunidad de ser salvos, de arrepentirse, de permitir que Dios restaurara sus vidas. Pero bueno, la hermana que quedó con vida, pero él no lo aceptó. Entonces, yo creo que Dios siempre es un Dios de oportunidades. Y Él constantemente nos está dando oportunidades. Satanás nos vino a matar y a destruir. Él es el príncipe de la mentira. Él nos quiere ver muertos. Y no tenga la menor duda de que Él va a traer culpa, va a traer mentira, va a traer siempre. Muchas veces nosotros como hijos de Dios no avanzamos, no crecemos, no tomamos cargo, no queremos hacer cosas por la culpa. ¿Por qué? Porque viene el acusador, el mentiroso, Satanás, el diablo, y nos dice, ¿con qué cara vas a ir a dirigir ese culto tú? ¿Cómo vas a ir a entregar la palabra tú? Y así, constantemente, hermano, pero ¿sabe qué? El que murió por nosotros le venció en la cruz del Calvario y es más poderoso. Y usted, cuando vengan estas mentiras, esta culpa, todo esto, repréndalo en el nombre del Señor. Y escuche y sea sensible a la voz del Espíritu Santo, no a la voz del enemigo. Y yo creo que eso ha sido prestar oreja o oído a lo que el enemigo nos está constantemente. Él es el acusador. Él nos va a llenar de culpa siempre. Porque Él nos quiere destruir. Y Él no quiere que lleguemos hasta el fin perseverando y seamos salvos. Si son almas, hermanos, son almas. A veces nosotros no le hemos tomado el peso, pero realmente cuando estamos hablando a alguien de Cristo es un alma que estamos peleándole al enemigo. Así que bueno, que el Señor nos ayude, queridos hermanos, y vamos a ir terminando. Se nos alargó nuestro estudio, pero ha sido de mucha edificación, ¿cierto? Y sin duda hay cosas que siempre nos van a quedar en nuestra interrogante, ¿cierto? Igual en estos tiempos de pandemia que uno ha visto que han partido a la presencia del Señor con COVID, personas que todavía uno las veía que podían dar más, que podían predicar. Yo misma, por ejemplo, ahora esta semana se cumplió 1 año que falleció Cecilia, la misionera que llegó de Israel, que estaba en Israel. Era una mujer joven, 52 años, llena de vida. Tenía mucho que dar todavía. Yo cuando ella falleció tampoco lo entendía. No entendía por qué el Señor se la había llevado. Pero el Señor determinó que ese era su tiempo. Hay una sola cosa segura en nuestras vidas, hermanos. ¿Cuál es esa cosa segura? El día de nuestra muerte. Y ese día solo el Señor lo sabe. ¿Y qué es lo que nos demanda el Señor? Estar preparados. Velar y orar. Velar y orar. Así que bueno, que el Señor nos ayude a estar siempre como estas 10 vírgenes, ¿cierto? Y que seamos parte de de las prudentes que estamos con nuestra lámpara, ¿cierto? Con aceite, llena de aceite. Que cuando el esposo venga, nos encuentren preparadas y les encuentre preparados también a los varones y a las damas, nos encuentre preparados a todos. Amén. Amén. Bueno, me gustaría pedirle a la hermana Glorita que ella pudiera orar.
para que concluyamos nuestro estudio. Padre amado, bendito Dios, agradecida, Señor, por tu palabra, por tu mensaje, Señor, porque pudimos también expresar nuestros pensamientos, cómo veíamos las cosas, Señor, pero tenemos que guiarnos por tu palabra, por tu Espíritu Santo, que es el quien determina, ¿cierto?, la verdad de las cosas. Ahora tu misericordia es tan grande, Señor, y tal vez nos llevemos sorpresas cuando partamos de este mundo, Señor, porque tú nos esperas arriba, Padre amado, Señor, para revelarnos todas las cosas que no entendemos ahora, Padre eterno. Gracias, bendito Señor, bendice a tu sierva, gracias porque ella ha expuesto la palabra de la mejor manera, y por todos los que participamos y los que no han participado también, bendito Señor, bendiga usted a cada uno de ellos. Gracias, Padre Celestial, es un agrado estar estudiando de tu palabra, porque podemos leerla muchas veces, pero siempre estamos aprendiendo más de ella, Señor. Gracias, Padre Eterno, quédate con nosotros, con cada uno de mis hermanos, ¿cierto? Con sus familias representadas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre. Amén. Amén. Mis Amén. hermanos, los invito a todos para el Día de Perú, así que a todos los invito. Si quieren ir a votar, vayan después, o vayan mañana sábado, pero el domingo quiero que me estén apoyando. No a mí, sino que para que puedan escuchar a la exposición de nuestra hermana Irma, ¿ya? Eso es lo más importante, siempre la palabra del Señor, ¿ya? Anita, ¿te hago una consulta? ¿Tú dijiste que el día martes venían los señores de la basura? El día lunes. Ah, el día lunes. Ah, ya, perfecto. El día lunes a las 10 de la mañana concretamos la entrega de las canastas. Yo hablé con ellos, así que el día lunes pasan ellos para la población de atrás. Ah, Y ya. antes Sí, de pasar para allá van a pasar al templo, a la esquina. Ah, ya. Es que a las 6 de la mañana está oscuro para tomarles la foto. Con foto es la cosa. Es que yo salí, estaba más encima llovinando, 6 de la mañana, una bruja, y ahí lo tuve que atajar al hombre. Estaba muy contento, yo lo reconocí a él, ¿no? Que como yo siempre salgo muy temprano a trabajar, entonces lo reconocí a él y... Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh, mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Sobre ti me plantaré todos los días, tú serás el fundamento de mi vida, de mi vida. Oh Jesús, eres tú mi vida. Manténme firme y arraigado
puedo hacer sin ti. Nada puedo hacer sin ti. Nada puedo hacer sin ti.